Un nuevo capítulo de violencia extrema en Colombia obliga al presidente Gustavo Petro a declarar a las bandas delictuales organizaciones terroristas y pedir un frente común suramericano contra lo que llamó el enemigo de la Amazonía, el narcotráfico. Son horas críticas y también de incertidumbre en Colombia que analizaremos en esta edición de Noticias. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos: 2 atentados recrudecen la violencia de bandas criminales en Colombia. Ponen contra las cuerdas al gobierno de Gustavo Petro y su plan de paz total que les ofrecía diálogo. Los ataques dejaron 19 muertos y más de 50 heridos. Tenemos el análisis. El principal coordinador de la ayuda humanitaria de la ONU declaró la hambruna como problema real en la Franja de Gaza. El informe asegura que 500.000 personas están afectadas. Israel rechazó el informe y aseguró que está basado en las mentiras de Hamás. Y el jefe de la OTAN se encuentra en Kiev para debatir las futuras garantías de seguridad para Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky afirma que Rusia está haciendo todo lo posible para impedir que negocie la paz con Vladimir Putin. Colombia vive una de sus peores crisis de seguridad en décadas. Este jueves, al menos 19 personas morían y más de 50 resultaban heridas en 2 ataques casi simultáneos perpetrados por grupos armados en la ciudad de Cali y en el departamento de Antioquia. Grupos que el presidente Gustavo Petro declarará terroristas, aunque descartó el estado de excepción militar. Petro fue más allá y pidió este viernes un frente común en Sudamérica contra lo que llamó el enemigo de la Amazonía, el narcotráfico. Aumenta la presión política, naturalmente, y también social contra el presidente para que actúe enérgicamente contra los grupos armados ilegales a los que antes, recordemos, había tendido la mano con su plan de paz total. Limpian los restos desparramados en las calles de lo que dejó una jornada violenta en Colombia. Tras la escalada de violencia, el gobierno se vio obligado a desplegar al ejército en varias regiones del país. El presidente Gustavo Petro calificó los ataques como una reacción a operaciones militares recientes en zonas productoras de coca. Durante el Consejo de Seguridad convocado para analizar los acontecimientos, el mandatario colombiano aseguró que no se podía llamar disidencias a estos grupos. Estamos enfrentando una mafia internacional con bandas armadas aquí. No es una confrontación política. Usa la debilidad social de la región. El golpe a la población de Cali indudablemente es profundo, es brutal, es de terror. Ambos ataques fueron atribuidos a diferentes facciones disidentes del antiguo grupo guerrillero FARC, que rechazaron el acuerdo de paz de 2016. El primero de los ataques ocurrió en Cali, la tercera ciudad más poblada del país, donde un camión cargado con explosivos detonó cerca de una escuela militar. 6 personas murieron y más de 60 resultaron heridas. Testigos describieron escenas de pánico, con vehículos incendiados, casas destruidas y cuerpos en el suelo. El segundo atentado tuvo lugar en el noreste del departamento de Antioquia, donde otro grupo disidente atacó a policías que erradicaban cultivos de coca. Con rifles y drones, los guerrilleros derribaron un helicóptero y mataron a 13 agentes, dejando a otros 3 heridos. El director de la policía colombiana, Carlos Fernando Triana, afirmó que el Clan del Golfo ha sido responsable del asesinato de policías, señalando que este grupo actúa en retaliación por las operaciones de la institución. Actores criminales que convergen en esa región del departamento. El ELN, las disidencias de las FARC en sus frentes 36, pero también el Clan del Golfo. El repudio y el rechazo contundente a estos actores armados, terroristas y narcotraficantes. Los recientes hechos aumentan la presión sobre el gobierno de Petro y reavivan el temor a un regreso de la violencia de los años 80 y 90, cuando Colombia vivía bajo el asedio de carteles, guerrillas y paramilitares. Mientras tanto, el país se prepara para elecciones en 2026, en medio de una creciente ola de violencia
y desconfianza ciudadana frente al futuro de la paz. Y Gustavo Petro incluso fue más allá, pidió este viernes un frente común en Sudamérica contra lo que llamó el enemigo común de la Amazonía, el narcotráfico. Y queremos ampliar la perspectiva, lo hacemos en Bogotá con el especialista, quiero decir, en geopolítica y estrategia, además de defensa nacional, con el señor Luis Alberto Villamarín. Señor Villamarín, muy bienvenido al programa. Y este anuncio, también decisión del presidente de declarar a las bandas delictuales, bandas terroristas, implica el fracaso de Petro y de su gobierno en la seguridad interna de Colombia. Buenas tardes, Jenny. Pues sí y no, porque pues él lo está diciendo hoy aprovechando el momento para hacer demagogia y para seguir en su campaña reeleccionista que la busca de mil maneras, a pesar de que la Constitución se lo prohíbe. Pero es que Juan Manuel Santos negoció con las FARC cuando ya la tenían la Unión Europea, Estados Unidos y otros países en la lista de terroristas. El ELN todavía sigue en esas listas y se está negociando con ellos. O sea que esto aquí, si otras organizaciones del mundo o países lo declaran terroristas, no afectaría esencialmente que Petro se vuelva a sentar a hablar con ellos, porque él también anda detrás de un premio Nobel de Paz y de eternizarse en el poder. Es más bien un juego dialéctico de los que ya nos tiene acostumbrados. Usted también es estratega y conoce muy bien la defensa nacional de su país, pero hay que entender todo esto que está sucediendo en Colombia también en clave político. Gustavo Petro toma con ello la bandera de los conservadores colombianos en la pre-campaña electoral. Hay que decir, el presidente hace estos anuncios en medio de pedidos de renuncia de él y de su ministro de Defensa por parte de la oposición. ¿Cuál es entonces, en su opinión, la consecuencia política que usted observa? Pues Petro sigue manejando las cosas al interés de él, es muy hábil, sabe leer el pensamiento de la oposición, que es muy dividida y demasiado ambiciosa de poder individual, y él los ha utilizado de esa manera, y cualquier paso que dé siempre será consultado con sus alfiles como Benedetti, que es uno de los políticos más trapaceros que hay en Colombia, y montan siempre algo que les conviene a ellos, nunca a Colombia, ni mucho menos a la oposición. Don Luis Alberto Villamarín, experto en defensa nacional en Colombia. Muchas gracias. Con mucho gusto, Jenny. Muy amable por la invitación. Y a todo esto en Colombia, el partido opositor de derecha, Centro Democrático, anunció este viernes que Miguel Uribe Londoño va a ser el quinto precandidato presidencial. El partido comunicó que Uribe Londoño se reunió con el expresidente Álvaro Uribe y los demás precandidatos para solicitar su participación en el proceso de selección. De este modo, Londoño reemplazará a su hijo, al ex senador Miguel Uribe Turbay, quien, recordemos, falleció el pasado 11 de agosto en la Clínica Santa Fe de Bogotá tras recibir heridas de bala durante un mitin político en un atentado ocurrido en junio pasado. Según el partido, Londoño tendrá que participar en todos los debates y actividades programáticas hasta que culmine el proceso con el anuncio del candidato. Un grupo independiente sobre la seguridad alimentaria respaldado por la ONU confirmó que existe hambruna en la franja de Gaza. El informe dice que tras 22 meses de conflicto incesante, más de 500.000 de personas en la franja de Gaza se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, por la indigencia y la muerte. El gobierno israelí rechaza en tanto este informe de la ONU y dice que se basa en las mentiras de una campaña fraudulenta de la organización islamista palestina Hamas. Mossab al-Dibs tiene 14 años y lucha contra la inanición ante los ojos de su familia. Este niño tiene 4 años y sufre desnutrición severa. Por primera vez, el sistema de monitoreo del hambre IPC, respaldado por la ONU, confirmó oficialmente la hambruna en Ciudad de Gaza. Los expertos señalan que el 26% de los 2 millones de habitantes del enclave sufren una escasez extrema de alimentos, desnutrición aguda y mayores tasas de mortalidad por inanición. Según el reporte, el restante 74% se encuentra en estado de emergencia o crisis. Es una hambruna, la hambruna de Gaza. La pudimos haber prevenido si nos hubieran dejado. Pero los alimentos se acumulan en las fronteras a causa de la obstrucción sistemática por parte de Israel. Hay hambre a cientos de metros de los alimentos en tierra fértil.
Es una hambruna que afecta primero a los más vulnerables, a aquellos con un nombre, con una biografía, que despoja a la gente de su dignidad antes de quitarle la vida, que obliga a los padres a decidir a cuál de sus hijos alimentar, que obliga a las personas a arriesgar sus vidas por buscar comida. El jueves, el Ministerio de Defensa de Israel publicó este video en sus redes sociales que niega la escasez de alimentos en Gaza. El gobierno asegura que el informe de la IPC de este viernes se basa en información falsa y sesgada. Los gazatíes, por el contrario, dicen que la declaración de hambruna llega demasiado tarde. Una madre narra el progresivo deterioro de su hija. Mariam comenzó a mostrar signos de desnutrición cuando estábamos en Rafah. En ese momento el hambre no era tan grave como ahora. Por culpa de la hambruna extrema que afrontamos, perdió aún más peso, bajando a solo 9 kilos. Lo que estamos sufriendo ahora es mucho peor de lo que vivimos en el sur. Entonces su estado no era tan grave. Naciones Unidas recalca que se trata de un desastre causado por el hombre y exige el acceso sin restricciones de la ayuda humanitaria a Gaza. Son meses durante los cuales la ONU viene acusando al gobierno de Israel de provocar hambre en el enclave palestino y también meses donde el gobierno israelí lo ha negado. Tenemos con nosotros a la periodista Maya Siminovich. Tiene los detalles de este asunto en Tel Aviv. Maya, muchos saludos. Y decíamos que el primer ministro Benjamin Netanyahu dice que el reporte de la ONU está basado en las mentiras de Hamás y al mismo tiempo el gobierno israelí niega el acceso a la prensa independiente a Gaza. ¿Cómo justifica Netanyahu entonces el rechazo al informe de la ONU? Pues es preciso lo que dices, Jenny, porque en el momento en que no puede entrar la prensa a confirmar que lo que dice el Ministerio de Defensa israelí, que es que la ayuda humanitaria entra a raudales en Gaza, que han entrado 10.000 camiones desde el comienzo de las operaciones, que todos los días entran de 200 a 300 camiones y que es la ONU quien no los reparte. No se puede comprobar, hay que creer lo que ellos dicen, hay gente que se lo cree, hay gente que menos se lo cree. Lo que estamos viendo que sucede en Gaza parece ser que no es exactamente algo que tiene que ver con esta realidad de muchísima comida. También teniendo en cuenta de que hay mucha gente que ha pasado hambre, la mayoría de esos 2 millones, desde hace 2 años. Israel estuvo permitiendo la entrada de comida comida a una población que no se puede automantener, no tienen granjas, ni animales, ni trabajo, ni dinero, con lo cual siempre ha dependido de la mendicidad de fuera. Y además Netanyahu no mencionó los 11 meses en los que hubo un parón completo. Lo que sí se sabe es que en los últimos días Israel ha colocado 2 cañerías de agua, por lo tanto ahora sabemos que también no tenían agua de ningún tipo viniendo de Israel, se sospechaba pero no se sabía. Él dice que es un libelo de sangre moderno y hay gente como el politólogo Asaf David que dice de manera recurrente que esto es hacer luz de gas. Es una situación creada por Israel, creada por los seres humanos. Por supuesto que el ataque de Hamás fue el ataque de Hamás, lo que vino después es lo que ha venido después y la hambruna era algo que era perfectamente evitable y no se ha evitado. Gracias, Maya Siminovich. Y a todo esto, los ataques del ejército israelí en el norte de la Franja de Gaza durante la madrugada de este viernes han dejado, según fuentes palestinas, numerosas víctimas mortales y más de 200 personas heridas. Ello en esta zona bajo control de Hamás. Tras el anuncio realizado el miércoles sobre una ofensiva terrestre que tiene como objetivo ocupar la ciudad de Gaza, el ejército israelí advirtió que destruirá la ciudad si Hamás no acepta un acuerdo y libera a todos los rehenes secuestrados durante los atentados terroristas que perpetró el 7 de octubre del 2023 en territorio israelí. Ofensivas anteriores en Rafah, en el sur, y en el Beil Hanun, al norte, obligaron a la población en aquel entonces también a marcharse. Las localidades fueron destruidas mediante bombardeos y explosiones y demoliciones sistemáticas con maquinaria pesada. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este viernes durante su visita a la ciudad de Kiev
que se está trabajando en poder encontrar medidas firmes para garantizar que Rusia respete un futuro acuerdo de paz con Ucrania. Durante una rueda de prensa junto al presidente Volodymyr Zelensky, Rutte explicó que estas garantías se estructurarán en dos niveles. El primero, fortalecer al máximo a las Fuerzas Armadas ucranianas, y el segundo, el respaldo directo de Europa y Estados Unidos. El presidente Zelensky insistió en que Ucrania necesita garantías similares al artículo 5 del Tratado de la OTAN, que considera muy eficientes, y afirmó que ese debe ser el objetivo central de las negociaciones con los aliados. Y Zelensky también afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es la única persona capaz de detener al líder ruso, Vladimir Putin. Lo dijo después de que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, rechazara las prisas del gobierno ucraniano para celebrar una cumbre de líderes europeos con Putin. Zelensky insiste en que Moscú está torpedeando cualquier avance hacia el fin del conflicto. Escuchemos. Rusia no quería terminar con esta guerra y aún continúa con esa postura. Rusia sigue emitiendo nuevos ultimátums para retrasar la posibilidad de ponerle fin a esta guerra. Hacen todo lo posible para evitar que el presidente Trump les imponga sanciones, para dejar sin efecto la influencia de Estados Unidos sobre ellos. Las intenciones de Rusia no cambiaron en absoluto. Vamos a hablar de economía y finanzas con mi colega Rosa Casals. Muy bienvenida. Gracias, Jenny. Comenzamos en Estados Unidos. Los mercados reaccionaron positivamente al discurso de Powell. El presidente de la Reserva Federal ha dejado la puerta abierta a una bajada de los tipos de interés en los próximos meses, después de que Donald Trump presionara públicamente a la Fed para que aplicara dicho recorte. Durante el simposio de bancos centrales en Jackson Hole, Powell señaló que la entidad monetaria actuará con cautela y evaluará el impacto de la política arancelaria sobre la economía. El presidente de la FED también advirtió sobre el riesgo de un aumento del desempleo y la inflación y expresó su preocupación por un posible debilitamiento del mercado laboral. Ante este panorama, reconoció que podría ser necesario ajustar la política monetaria. Y nuestra compañera en Nueva York tiene más detalles sobre este asunto. Ana Nieto, se perfila ya una bajada de las tasas de interés y los mercados de acciones y bonos han reaccionado con fuertes alzas. ¿Puede llegar la rebaja en septiembre y ser la primera de una serie de ellas como han hecho otros bancos centrales? Pues podría llegar en septiembre si los datos de empleo e inflación que conoceremos antes de la reunión del día 16 y 17 no cambian o detienen la actual tendencia de enfriamiento del mercado laboral, que es lo que ahora se fija la Fed como un riesgo a atender. ¿Pero cuántas bajadas? Pues el discurso de Powell deja claro que la Fed está haciendo equilibrios en su mandato dual. Por un lado, controlar la inflación y por otro, la estabilidad del mercado laboral, porque la inflación sigue alta, por encima del objetivo de la Fed, no ha seguido bajando y estamos notando la presión arancelaria en los precios a partir desde hace prácticamente un mes. Powell ha dicho que la Fed tiene que actuar con cuidado, sobre todo teniendo en cuenta que las actuales tasas, que están en el 4,25, 4,5%, son solo modestamente restrictivas del crecimiento. Eso significa que el camino a una tasa neutral que ni estimule ni enfríe la economía no es largo. Es decir, que puede que se precisen muy pocas bajadas. Adicionalmente, Powell ha dicho que la época de bajas tasas de interés ha pasado. Los analistas de BNP dicen que solamente va a haber una rebaja de tasas este año y en Wells Fargo dicen que más de 5 es pedir demasiado para el año que viene. Muchas gracias por ampliarnos esta información, Ana. El diseño de unas sandalias de Adidas desató un gran revuelo en México. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum acusó al fabricante alemán de apropiación cultural. El modelo Oaxaca Slip-On de Adidas guardaba una gran semejanza con los tradicionales huaraches típicos del estado de Oaxaca. Ahora parece que las aguas vuelven a su cauce, ya que Adidas ofreció disculpas públicas. Veamos la historia. Una delegación del fabricante de artículos deportivos Adidas visitó Villa Hidalgo Yalalac. Esta pequeña ciudad mexicana es conocida por sus sandalias tradicionales y Adidas quiere pedirles disculpas. El modelo Oaxaca Slip-On fue concebido tomando inspiración de un diseño originario del estado de Oaxaca, propio de la tradición del pueblo de Villa Hidalgo Yalalac. Entendemos que esta situación pudo haber causado malestar, por lo cual
les ofrecemos una disculpa pública. Se trata de las sandalias huarache, elaborados diseños artesanales indígenas fabricados a mano desde hace generaciones. Un diseñador estadounidense de origen mexicano concibió para Adidas las Oaxaca Slip-On, de gran parecido a las sandalias huarache. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo llamó apropiación cultural. Los artesanos lo consideraron una amenaza para su tradición y sustento. De eso nosotros nos mantenemos toda la familia. De eso ya viene por generaciones de nuestros ancestros. Este trabajo que nos copiaron viene de años, 150 años por ahí lleva dedicando a hacerse de eso. Adidas dice, lo hemos entendido. Evitaremos actuar sin su guía y colaboración en el futuro y reiteramos nuestro compromiso de trabajar de manera colaborativa con la comunidad Yalala. Los artesanos consideran que sería un paso importante. Esperan que algo así no vuelva a sucederles, ni a ellos ni a otras comunidades indígenas, y exigen respeto por su patrimonio cultural. Bueno, Jenny, seguimos con otras noticias también de América Latina, ¿no? Es así, Rosa. Vamos a ir rápidamente a Argentina porque allí la justicia del país realizó este viernes una quincena de allanamientos por un presunto caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad que salpica a Karina Milei, entre otros altos funcionarios del gobierno. El escándalo se desató el miércoles pasado cuando medios locales publicaron grabaciones atribuidas al entonces titular de la agencia, Diego Spagnuolo, detallar un esquema de recaudación de sobornos con supuesto conocimiento del presidente. La difusión de los audios motivaron ese mismo día una denuncia penal contra Javier Milei y Marina Milei. La acusación fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien ha representado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sostiene él que los hermanos Milei, en colaboración con la droguería suizo-argentina, estarían involucrados en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos con afectación directa a los fondos públicos. La denuncia también incluye al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Menem, y al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y recordemos que ayer el gobierno echaba a Diego Spagnuolo por este escándalo denominado por la prensa argentina Caso Audios. El periodista Alejandro Rebocio está con los detalles en Buenos Aires y la perspectiva. Alejandro, saludos. En primer lugar, ¿quién es Diego Spagnuolo en este escándalo y por qué un audio atribuido a él es la pieza clave de esta investigación? Diego Spagnuolo era el abogado personal de Milei antes de que llegara a la presidencia argentina. Además, según los registros oficiales, es una de las personas que más visita a Milei en la residencia presidencial, con visitas de día y de noche. Y él lo nombró Milei a Spagnuolo como director de la Agencia Nacional de Discapacidad Argentina, ANDIS, uno de los tantos lugares donde se aplicó la motosierra fiscal del gobierno de Milei, pero donde esa motosierra provocó mayor dolor porque desde el año pasado se redujeron las prestaciones para las personas con discapacidad. Y tanta polémica ha habido que esta semana la Cámara de Diputados de Argentina votó un aumento de presupuesto para las personas con discapacidad en contraposición a lo que quiere Milei. Y justo en ese momento, en esa misma semana de votación, aparece este audio donde Spagnuolo dice que un empresario de la segunda mayor droguería mayorista de Argentina le pagaría presuntos sobornos a Karina Milei, la hermana del presidente y la secretaria general de la presidencia de Argentina, y a su mano derecha, el sobrino del expresidente argentino Carlos Menem. Alejandro, y el abogado que presentó la acusación acusa a los hermanos Milei, Karina Milei, y al subsecretario también de Gestión Institucional de la Secretaría General, lo decías, de la presidencia, Eduardo Lule Menem. ¿Cuán complicado está el gobierno en este escándalo? Habrá que ver, si por un lado Spagnuolo ratifica aquellos dichos que fueron grabados hace un año. Habrá que ver también si hay pruebas de que efectivamente esos presuntos sobornos se pagaron. Por lo pronto, en ese audio, Spagnuolo dice que tiene chats con Karina Milei donde se habla de esas coimas, como se llaman en Argentina. Hoy justamente le secuestraron el teléfono celular al abogado Spagnuolo. Y habrá que ver cómo esto afecta a Milei, porque claro, él considera que su hermana la llama el jefe, la persona más importante dentro de su gobierno y la presidenta de su partido, La Libertad Avanza. Y esto ocurre además, estalla este escándalo
que no es el primero que involucra en presunta corrupción a Karina Milei, justo 2 semanas antes de que sean las elecciones legislativas bonaerenses, donde vota el 38% de los argentinos, y 2 meses antes de que haya elecciones legislativas nacionales en Argentina. Alejandro Rebocio, gracias. En Buenos Aires. Gracias a ustedes. Evidentemente no era la Casa Blanca, era la Casa Rosa en Argentina, donde está nuestro último titular. Vamos rápidamente a revisar otras noticias internacionales. El líder norcoreano Kim Jong-un ha rendido homenaje a los soldados fallecidos y repatriados que lucharon en Ucrania. Se cree que Pyongyang ha enviado hasta 10.000 soldados para apoyar a Rusia, de los cuales cerca de 600 murieron en el campo de batalla. Kim calificó la guerra de heroica y aludió a una mayor cooperación militar con Moscú. En Estados Unidos, agentes del FBI allanaron la casa de John Bolton como parte de una investigación sobre documentos clasificados. Bolton fue asesor de seguridad nacional durante el primer mandato de Donald Trump, pero desde entonces se ha convertido en un duro opositor del presidente. El salvadoreño Kilmar Abrego García fue liberado este viernes de una cárcel de Estados Unidos y permanecerá en libertad supervisada en espera de su juicio penal por cargos federales de tráfico de personas y una posible deportación. Abrego había sido expulsado del país en marzo del año 2025, en lo que la administración Trump calificó de un error administrativo, y 3 meses después fue devuelto a Estados Unidos para enfrentar cargos penales. Al finalizar, lo hacemos aquí en la capital de Alemania, Berlín, que celebra hoy una curiosa fiesta de cumpleaños. En el concurrido zoológico de Berlín, las gemelas pandas Leni y Lotti celebran su primer cumpleaños, y para festejar, ocasión tan especial, les han regalado bolitas de jugo congeladas. Vamos por las imágenes. Junto a sus padres, son las únicas pandas gigantes que viven actualmente en Alemania. Sus 2 hermanos mayores regresaron a China en el año 2023. Y aquí están las imágenes de este día en el zoológico de Berlín. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez y esto es Deutsche Welle. Hasta pronto.